quinta temporada, Antropoceno nuevamente en el ruedo, con nuevos temas, nuevas actualidades, nuevas cosas para pensar. Y hoy, sin hacer tantos prolegómenos, vamos a charlar directamente con la primera persona de este ciclo, que es Ángeles Naveira, presidenta de la Fundación Barbechando. Bienvenida, Ángeles, esta es tu casa y te escuchamos. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Antropoceno, por el enorme honor de permitirme iniciar este ciclo de charlas tan enriquecedoras. Encontrar espacios donde podamos compartir desde la misma mirada de una Argentina grande, que no dudo que todos los que estamos acá queremos, los caminos que cada uno elige para lograr ese objetivo común. Así que hoy, en este ratito que me regalan, les voy a contar primero, en un minuto nada más, nuestra fundación, Fundación Barbechando, hoy tiene ya más de 550 barbechantes. Así llamamos a todas las instituciones del agro, a todos los productores, a todas las cámaras, sociedades rurales y demás que han aceptado el desafío de acompañarnos en este camino de ser un vínculo entre la producción, la agrobioindustria y el Congreso de la Nación. Para la Fundación Barbechando existe un objetivo clave, que es el fortalecimiento de nuestro espacio legislativo interpartidario del agro. Nos propusimos hace más de 2 años conseguir que el Congreso de la Nación nos abra la puerta, nos abra la cabeza de los legisladores y nos abra su corazón para escucharnos contarle la historia directamente desde nuestra mirada como productores, como instituciones, como agrobioindustria. Y que más allá de lo que haya pasado en la Argentina en los últimos 20, 30 o 40 años, porque según quien lo cuenta, la historia es antes o es después de los problemas, para nosotros era empezar a soñar en este espacio de legisladores de todos los partidos políticos que se animaran a llevar la agenda del agro arriba de su escritorio como una de sus prioridades. Y así fue como hoy ya contamos con 60 diputados y senadores de la Nación, que representan a 18 provincias de la Argentina, y que cuando nos juntamos con ellos nos potenciamos para definir la agenda que necesita la Argentina para desarrollarse de la mano de uno de los 5 motores que existen. Y eso, acá un placer tener a un diputado como Pablo Servi, que entienden perfectamente que sus realidades de legisladores tienen un montón de temas, pero que si entendemos, compramos y nos enamoramos de la fuerza que tiene la agroindustria, vamos a poder cumplir ese objetivo de Argentina grande mucho más rápido. Cuando hablamos de 5 motores, es porque queremos dejar de lado eso del único que. El campo es el único que se levanta temprano. El agro es el único que hace todos los esfuerzos. El agro, el agro, el agro. Los invito en una primera de las tantas cosas que los voy a invitar en estos 20 minutos, es a que cambiemos algunas palabras que tenemos incorporados y, con todo el respeto que el agro y el campo me merecen, nos animemos a hablar de la agrobioindustria. Al agro ya lo conocen, a la industria también, y no podemos dejar de lado la pata tan importante que va a ser el desarrollo del mundo en el que vamos a todos aspirar a vivir, que es el bio, la parte bio. Y a veces cuesta, porque según donde nos toca estar sentados, a muchos se sienten incómodos con estas nuevas formas de tratar de identificarnos como motor. Pero yo les aseguro que cuando empezamos a desgranar lo que significa, todos nosotros nos vamos a sentir muchísimo más parte de esa agroindustria. Y no nos olvidemos del resto de los motores, la energía, los minerales, la industria del conocimiento y el turismo. Y por un minuto, imagínense esa Argentina con los 5 motores prendidos, cada uno de ellos tirando para el mismo lado y llevándonos hacia el camino que buscamos. Lo nuestro es enfocarnos en la agroindustria y en fortalecer este espacio interpartidario del agro, siendo para ellos la retaguardia técnica que nuestro Congreso se merece. Ustedes nos dicen al empezar: gracias, Angie, por todo lo que hacen. Yo no puedo más que agradecer a nuestros barbechantes, pero sobre todo a los diputados y senadores de la Nación que confían en nosotros y que entienden la importancia de tener datos, de tener medición de impacto
y dejar de una vez de lado para siempre las grietas de si voto una cosa u otra en función a quién me dice lo que tengo que votar o a cómo me mandan un lineamiento de lo que tengo que hacer. Nuestro objetivo es empoderar al Congreso de la Nación, porque estamos convencidos que tenemos una república porque tenemos 3 poderes y que de esos poderes el legislativo es sin duda el más importante. Y a los hechos me remito. Nuestra Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina y nuestra Cámara de Senadores representa a las provincias. ¿Qué hay más federal que eso? ¿Qué hay más federal que un Congreso en donde todas las voces puedan ser escuchadas? Y ese es el objetivo que llevamos adelante. El espacio interpartidario del agro, como les conté, hoy tiene 60 legisladores de 18 provincias y con ellos lo que trabajamos es una agenda que definimos. ¿Quién definió esa agenda? No la definió solo la Fundación Barbechando. Así como les conté que hace 2 años nació el espacio interpartidario del agro, también hace 2 años nos dimos cuenta que solos, la Fundación Barbechando sola, una institución sola, no puede abarcar tantos temas siendo verdaderamente federal, representativo de todas las producciones y a la vez con la capacidad técnica necesaria. Y ahí lo que hicimos en la Fundación Barbechando fue abrir nuestro comité ejecutivo. Y en lugar de tener solamente personas de Barbechando, invitamos a instituciones amigas y hoy el Comité Agrobioindustrial, que así se llama, tiene 10 instituciones. 4 cadenas, Axoja, Asagir, Argentrigo y Maizar. 3 instituciones técnicas que estoy seguro todos ustedes conocen, CREA, FADA y APRESID. ASA de la Asociación de Semilleros Argentinos y Coninagro. De la mesa de enlace invitamos a las 4 instituciones a formar parte de este comité que lo que busca es trabajar la agenda, la retaguardia técnica, y aceptó de manera inmediata Coninagro y con el resto de las instituciones de la mesa de enlace tenemos un excelente diálogo, mucho trabajo conjunto y aunque ellos no participan directamente del comité ABI, sí trabajamos con ellos y les compartimos todos los temas que vamos llevando al Congreso de la Nación. Y cuando tenemos jornadas institucionales, siempre los vamos a invitar. Fundación Barbechando siempre ha buscado ponerle foco en ser la retaguardia técnica, en ser información, en dar datos, en tener esa honestidad intelectual, como muchas veces nos han dicho nuestros legisladores. Hoy confiar en que quien te viene a traer información para una toma de decisión es alguien sólido, pero a la vez responsable, no es fácil. Lamentablemente muchas veces nos han dicho que la información tiende a ser con cierto tipo de ser tendenciosa, podríamos decir. Yo les aseguro que cuando desde Fundación Barbechando hacemos una propuesta de trabajar con un documento, pasa por el filtro de todas las instituciones que sabemos que son necesarias para que el diputado sentado pueda tomar la mejor decisión. A veces eso, sin duda, tomando como base la gente y nuestros amigos de Brasil, que fue el gran desafío que tuvimos el año pasado, ellos nos contaron que muchas veces cuesta ponerse de acuerdo, pero que una vez que lo lográs, la fuerza que tiene esa mirada de la agroindustria, porque ellos le dicen agroindustria y agronegocio, para nosotros en Argentina es la agroindustria, tiene muchísima más fuerza para el legislador, porque ya no es el diputado teniendo que recibir a 10 instituciones del agro para que le cuenten su mirada, por ejemplo, de una ley de aplicación de fitosanitarios, sino que ya tenés hecho todo una previa de análisis y quienes te vienen a traer información ya hicieron ese trabajo previo. Ese viaje que les conté lo hicimos el año pasado y tuvimos el placer de viajar con 23 diputados y senadores de todos los partidos políticos durante 2 días a Brasil. Fuimos a Brasilia, un día institucional y un día en la sede del Frente Parlamentario Agropecuario. El Frente Parlamentario Agropecuario nació en Brasilia en el año 1987, con algunos diputados que quisieron trabajar de una manera más organizada para defender los derechos de los propietarios, así se llamaron inicialmente. Sintieron que había un ataque a la propiedad privada y necesitaban una defensa. Después de que vieron el resultado que tuvieron, que fue que se evitó la modificación de la Constitución Nacional en Brasil,
entendieron la importancia del Congreso. Y les pasó parecido a lo que nos pasa a los locos de Barbechando, como decimos con Juan Carlos. Nos enamoramos del Congreso, y ellos también. Y empezaron a generar cada vez más y más adhesiones, y hoy tienen el 60% del Congreso de Brasil, forman parte del Frente Parlamentario Agropecuario. Esa fuerza es lo que le permitió a Brasil desarrollarse como se está desarrollando y tener una mirada totalmente regional en su país, pero a la vez con miras a hacer una apertura internacional. Hoy, ¿qué les puedo decir de nuestros próximos desafíos? Con el espacio interpartidario del agro, Ángeles sueña como presidente de Barbechando, antes de terminar su mandato, que le queda 1 año y medio, en que en lugar de 60 legisladores tengamos 150 legisladores. Y estoy convencida que lo vamos a conseguir, porque estamos consiguiendo cada vez más que el Congreso vea en la propia agenda del agro ese liderazgo que quiero conseguir, porque nos los han dicho muchos políticos, muchos legisladores, si a mí me entusiasma la agenda, la vamos a acompañar. Entonces tenemos que ser inteligentes en proponerle una agenda donde podamos ver la posibilidad de desarrollar la Argentina. Un amigo que está en este Zoom, que se llama Juan Carlos Basso, siempre me pide que hable de un tema. Y viste, cada uno de nosotros tenemos nuestra impronta y hay cosas que a mí me cuestan un poco más que otras, ¿no? Y él me armó un documento muy lindo que se llama Vacas flacas, vacas gordas. Y que más o menos dice algo así como que cuando las vacas están flacas en el campo, obviamente el productor tiende a tener un comportamiento defensivo, porque lo poco que hay lo tengo que administrar para tratar de salir lo mejor parado posible. Y que dentro de eso empezamos a perder en la Argentina la posibilidad de ser productores de punta en cuanto a tecnología. Porque si la producción no da rentabilidad, si las malas políticas gubernamentales nos llevan a tener cada vez peores rentabilidades en las producciones, no es un tema de que el productor mire su bolsillo, el tema es la realidad. Si por cada kilo que yo pongo de fertilizante cada vez voy a tener menos rentabilidad, obviamente voy a tener que tomar la decisión de no hacerlo. Y los únicos que sufren son los nutrientes de nuestro suelo. Y como decimos en Barbechando, nos vamos comiendo los nutrientes del suelo o nos vamos comiendo las amortizaciones en el capital de trabajo. Entonces, Juan Carlos me decía, Angie, todo lo que son las vacas flacas, las que vienen de la parte de la naturaleza, no las podemos manejar. ¿Quiénes no quisieran acá tener la posibilidad de hacer llover cuando podemos, cuando necesitamos? O quienes no quisieran tener la posibilidad de pedirle a la lluvia que pare cuando necesitamos, y así cada uno de las inclemencias del tiempo o de las catástrofes climáticas. La mala noticia del día. Eso Barbechando no los va a poder ayudar. Nosotros no podemos ni lograr que llueva cuando hace falta, ni que pare de llover cuando no se puede. Toda esa parte de la inclemencia la dejamos en manos de la naturaleza y el productor agropecuario se amiga con la naturaleza, la sabe manejar. Sabe que cuando vienen los momentos peores de seca, tengo que buscar herramientas para defenderme. Pero sí tengo la buena noticia del día, porque la otra pata de esa imprevisibilidad que me da el tiempo, el factor climático, hoy en la vida de los productores de la República Argentina es la falta de previsibilidad de reglas claras. Voy a sembrar en una campaña de FINA 24-25, mejor dicho, 25-26, con un nivel de derechos de exportación que lo saben todos, rebajados temporariamente por un decreto del Ejecutivo. Y voy a cosechar a fin de año y no tengo la menor idea de cuáles van a ser los derechos de exportación. Esa falta de previsibilidad y de reglas claras, sí tenemos manera de ayudar a la producción y de ayudar a la Argentina a que dejen de ser imprevisibles. Y les doy ese ejemplo, como les puedo nombrar, una ley de buenas prácticas agrícolas para aplicación de fitosanitarios que tenemos en el Congreso trabajando. Entonces ese productor que es responsable, que aplica fitosanitarios de una manera responsable y como conforme las buenas prácticas agrícolas, no pueda venir un municipio o una tercera parte cualquiera a poner una restricción porque a mí me parece que eso esté mal. Una ley de aplicación de fitosanitarios con presupuestos mínimos es lo que nos va a dar la previsibilidad para que después las provincias y los municipios se adecuen en función de esa ley.
Una ley de seguros agrícolas, como existe en otros lugares del mundo. Si la catástrofe climática al productor no le permite recolectar su cosecha o tener sus kilos de carne de producción, es una tremenda noticia. Pero no queda ahí, porque el Estado, si no hay producción, no hay recaudación impositiva. Y si no hay recaudación impositiva, los pueblos y las ciudades del interior, que son parte de este ecosistema de la agroindustria, no tienen ingresos para desarrollarse. Entonces no es solo lo que el productor pierde porque hay una seca, es la crisis social que se genera en la República Argentina porque hoy lamentablemente somos dependientes de los dólares que genera la agroindustria. Imagínense una ley como existe en otros países, que permita, por supuesto, una ley optativa, el productor que quiere la toma, que le permita una parte de la prima deducirla del impuesto a las ganancias, con lo cual tenés la motivación para tomarlo y si viene la catástrofe climática, vos cobrás una parte del seguro. Ese seguro genera impuesto, entonces el Estado cobra y ayudamos a que el desastre en la República Argentina, como ha ocurrido cada seca, no sea un hecho tan contundente. Y un ejemplo más que también tenemos es trabajar en una ley de propiedad intelectual. Para poder tener los últimos desarrollos tecnológicos que existen en el mundo y poder tener mejores cosechas, mejores rindes y mejor producción, que es lo que necesita la Argentina para desarrollarse, quienes invierten en genética, quienes invierten en desarrollos, tienen que tener la garantía de que van a cobrar por sus inversiones. Entonces la Argentina se debe la discusión sana, profesional y de altura de tener una ley de propiedad intelectual. Entonces, con todos estos ejemplos que yo le estoy dando, que estamos trabajando en el Congreso de la Nación, nos vamos a encontrar con ese productor que va a poder tener previsibilidad en todos los aspectos que no puede manejar y de esa manera va a poder invertir lo necesario para seguir desarrollando su producción, su ciudad del interior, la República Argentina. Y fíjense que nuestros legisladores quieren exactamente lo mismo. Quieren que se desarrollen sus provincias, que se desarrollen los pueblos de los que muchos de ellos vienen para hacer grande la República Argentina. No es muy distinta la mirada que tenemos, simplemente depende de dónde nos animamos a encararla. Y ese es el desafío que le propusimos a los legisladores del espacio del agro y de nuevo, no solamente la Fundación Barbechando, sino también las 10 instituciones de la agroindustria. Una de mis mayores satisfacciones, ya cuando era secretaria de Barbechando y después como presidente, fue que una institución como CREA, que siempre tuvo esa mirada técnica que todos aspiramos a sus informes son de primer nivel, la documentación que nos entregan, pero siempre decía, pero la política de lado porque nosotros es como que... Y logramos después de mucho tiempo y de trabajar juntos que entendieran que todos estamos involucrados de una u otra manera en la política. Todos somos actores principales del desarrollo. Pero ¿qué tipo de política pública queremos? Está en nuestras manos. Yo doy siempre el ejemplo como contadora, soy contadora, asesora de empresas agropecuarias, me encanta, tengo pasión por las pymes agropecuarias, me gusta trabajar en las distintas generaciones y en los traspasos generacionales, pero uno de los temas que me pasaba, antes de involucrarme a full y a enamorarme del proyecto de Fundación Barbechando, yo trabajaba con mis clientes sus balances, cerrábamos un balance un viernes y cerraba todo muy bien. Teníamos bien hechos los números, cerraba, íbamos a trabajar en base a un plan de producción. Y el domingo, cuando me levantaba, leía el boletín oficial y la secretaría de turno del gobierno de turno acababa de intervenir los mercados. Volúmenes de equilibrio, fideicomisos, prohibición de exportación de cortes. Y toda mi estrategia impositiva se había basado en lo que habíamos armado con un mercado abierto. Y ahí me di cuenta que si dejábamos de lado esta pata tan importante, aunque fuéramos los mejores técnicos, con la mejor producción, con los mejores asesores, la política iba a seguir tomando decisiones sola porque no estábamos nosotros para darle toda esta información del daño que se causaba. Y así fue como decidí pasar de la tribuna a la cancha. Juego al hockey, me puse los botines y estoy convencida que armando el equipo que estamos armando, vamos a lograr convencer a todo el arco político, de la mano de nuestro espacio interpartidario,
junto con las instituciones de la ABI, de desarrollar las políticas públicas que necesita la Argentina. Y así, espero haber cumplido con el tiempo, les quise contar en qué estamos, hacia dónde vamos y el pleno convencimiento que con diálogo, consenso, información, con buena base de datos que le permita a nuestros legisladores llevar adelante las políticas públicas, vamos a lograr el objetivo que nos propusimos. Ya tengo en lista 3, 4, 5 personas, así que vamos con el primero, que es Mario Lanari. Mario, te escuchamos. Ángeles, muchas gracias. Gracias por participar hacia nosotros. Ángeles, cuando hace unos 10 años más o menos conocimos la Fundación Barriochando, Javier y yo vimos que ustedes, además del soporte técnico, tenían una tarea diplomática extraordinaria. Lograban ser un coadyuvante, un agregador de personas con posiciones diferentes, con visiones diferentes. Pero también vimos algo que nos dio mucha pena, que solo se impulsaban proyectos de ley y llegaban a convertirse en ley cosas donde o eran muy importantes para la sociedad en su conjunto o las impulsaba el Ejecutivo. Entonces, acá viene mi pregunta. ¿Están haciendo algo para estimular a los distintos espacios para que de una buena vez por todas impulsen algunas leyes? La de semillas, que lleva años, y otras más, otras como, no sé, la ley de warrants, está olvidada, pero tiene casi 100 años o más. ¿Están haciendo algo para empujar y que realmente vaya con fuerza? Gracias, Mario, por tu pregunta. Sin duda, uno de los temas que aprendimos en este recorrido de tantos años en el Congreso, nosotros decimos que el Congreso es una caja de resonancia de los reclamos sociales. Y ahí vimos como temas que no estaban en la agenda parlamentaria, de repente tomaban la primera plana de todos los diarios y de todos los noticieros y terminaban impactando en el Congreso de la Nación. Entonces ahí nos dimos cuenta de la importancia de que sean muchas voces replicadas constantemente las que tenían una demanda de un tema para que el Congreso la tomara con la misma importancia que los reclamos de la sociedad. Y te voy a dar 2 ejemplos. El primero de ellos, biocombustibles. Biocombustibles terminó el año pasado con un proyecto de ley de la Liga Bioenergética presentada en el Congreso de la Nación, en la Comisión de Agricultura, comisión conjunta que estaba Agricultura y Presupuesto. Tuvo el aval de la mayoría del Congreso y cuando estábamos todos convencidos que ese proyecto iba a poder avanzar por los canales de entrar a comisión, lograr dictamen, entrar al recinto, ser aprobado, pasar a la otra Cámara, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley propio. Hoy nos encontramos entonces con que lo que para vos era una lástima hace un par de años, hoy te puedo nombrar como ese 10 proyectos de ley, que logramos el consenso, que tenemos el ok para avanzar. Proyecto RIDA, régimen de inversiones, régimen de incentivo al desarrollo agroindustrial, 4 herramientas impositivas claves para dar previsibilidad, reglas claras y poder invertir en la producción agropecuaria. Un trabajo enorme que hicimos todas las instituciones. ¿Cuántos legisladores hay en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados? 33. ¿Saben cuántos firmaron ese proyecto de ley y lograron dictamen de comisión? 28. Pablo no me deja mentir. ¿Cuántas veces? 28 diputados firmaron de una comisión, que son 33, acompañando ese proyecto. ¿Qué pasó con el RIDA? A los 2 días, el Ejecutivo presentó un proyecto propio llamado RIMI. Entonces ustedes me dirán, bueno, ahora que tienen un Congreso que está trabajando, del que yo me siento orgullosa, yo estoy como argentina orgullosa del Congreso de la Nación que tengo. Estoy orgullosa de los legisladores que nos acompañan con la agenda. Y ahora tenemos un Ejecutivo que lo que hace es proponer otro proyecto. Entonces, ¿otra vez es un River Boca? No. Otra buena noticia del día. Barriochando, vos dijiste coadyuvante. Atilio Benedetti, que no está ahora en este Zoom, nos llama catalizadores.
nosotros estamos logrando este vínculo y este puente entre el Ejecutivo y el Congreso, porque en el fondo a mí, Barbechando, no me importa si la ley que termina saliendo es el RIDA, porque yo, Ángeles, fui una de las redactoras del RIDA. Yo ayudé a redactar un proyecto. Como soy contadora, fácil, simple, concreto y cortito. Pero si en vez de eso terminamos negociando con el Ejecutivo que sea el RIMI, yo quiero la mejor ley para la Argentina, venga de donde venga y nazca de quien nazca. Entonces hoy estamos generando los espacios para que el Ejecutivo nos venga a decir qué ve de bien en nuestros proyectos como legislativo y para que el legislativo se siente a ver que estamos dispuestos a trabajar con el Ejecutivo. Entonces no hay un River Boca, lo que hay es un equipo de trabajo que quiere llevar adelante la mejor ley. Los tiempos quizás para muchos de nosotros son un poco lentos, pero a mí me enseñaron que de a poco y despacio, sin prisa, pero sin pausa, vamos a terminar consiguiendo lo que hoy tenemos. Que en la agenda del Congreso estén todos estos temas que ustedes están diciendo como los importantes. Le damos la palabra a Rafa Hammer. Entonces ahora, Rafa, te escuchamos. Tenía dos, Angie. La primera va bastante en línea con lo que ya contestaste, así que voy por la segunda. Me llamó la atención, ¿por qué solo Corinagro en el comité del ABI? ¿Qué es lo que están viendo las otras, el resto que no se suma a esto? ¿Cuál es tu visión? Mira, lo hemos hablado, yo hablo mucho con Nico Pino, con toda la comisión directiva de la Rural, hablo mucho con Carlitos Castagnani, presidente de CRA, hablo mucho con Andrea Sarnari, presidente de Federación Agraria, y con el Bioguía, les comparto toda nuestra información y documentación. Hoy, si querés, no es el tiempo de estas instituciones porque las gremiales están acostumbradas al trabajo pleno con el Ejecutivo y esa es su función. Cuando nosotros nos preguntan, pero Angie, ¿cuál es la diferencia entre Barbechando y una gremial? Ustedes no lo preguntaron, pero muchas veces nos lo preguntan. La Fundación Barbechando trabaja de vínculo entre la producción, la agroindustria y el Congreso de la Nación. Retaguardia técnica para llevar adelante proyectos de ley. Cuando viene alguien y me dice, che, la tasa de mi municipio llegó carísima, yo le contesto, esos temas o los hablas directamente con tu municipio o ese es el tema de una gremial. Separemos los objetivos de trabajo y vamos a encontrar entonces que no nos pisamos y que nadie está trabajando en el ambiente de otro o en el ámbito del otro. Pero cada institución tiene su tiempo, Rafa, y yo no tengo ninguna duda que antes o después vamos a estar trabajando juntos, ya sea la mesa de enlace con Corinagro como coordinador principal, porque es quien hoy está trabajando ya con nosotros, y a partir de ahí coordinando con el espacio del agro, ya sea como parte de nuestro comité, cuando le lleguen el tiempo a las instituciones y cuando todos veamos que no somos competencia, sino que nos necesitamos mutuamente, y que la política no va a poder más decir, como nos dijeron algunos legisladores cuando los íbamos a ver, che, yo te entiendo, pero después de que te vas vos, viene tal, y después tal, y después tal, y después tal. Y ¿sabes qué? No todos me dicen lo mismo. Esa es hoy sin duda nuestra mayor debilidad. Pero la gran fortaleza es que nos hemos dado cuenta de eso. Y muchas de las instituciones no queremos más esa diferencia. Y yo creo que a la larga todo el resto van a sentir que también tienen que ser parte. Porque cuando las cosas funcionan, nadie se quiere quedar afuera, Rafa. Bien, vamos a Raúl Zavalía. Raúl. A ver si abrís tu micrófono, Raúl, y te escuchamos. Hola, Ángeles. Ahí estás. Felicitaciones Raúl, por Barbechando y por la presentación. Muchísimas gracias. ¿Cómo pensás que viene la etapa 2? La etapa 1 fue 18 legisladores y 10 organizaciones alrededor de un objetivo común. ¿Cómo viene la etapa de ir a los 150? ¿Qué imaginás que tiene que pasar para eso y para que la voz de los 10 se canalice a través de este canal y no sea esto que recién comentabas de que me vienen a ver fulano y dice una cosa, mengano? ¿Qué te parece que hace falta? Porque entiendo que es tu objetivo dejar esto en esa situación. Es decir, ¿qué te parece que es lo que hay que hacer para que eso suceda? Gracias, Raúl, por tu pregunta, y te divido la respuesta en las dos partes que para mí son las columnas principales de este trabajo.
Voy, si querés, a lo más fácil. Para mí hoy lo más fácil es el espacio interpartidario del agro. Para mí lo más fácil es hoy el boca a boca, los diputados que se hablan entre ellos con la confianza de que han desarrollado con nosotros para decirle, che, sumate. Me pasa en cada lugar al que voy. Se ríen porque estuve invitada el lunes a la cena de CIPEC, 1000 personas. Yo lo único que me interesaba en esa cena, además de la mesa agro que me armaron divina con CREA, con APRE, con el INTA, era buscar a los legisladores uno por uno y seguir presentándoles nuestra forma de trabajo, seguir convenciéndolos de que tienen que trabajar la agenda del agro de la mano de la ABI para poder tener la fuerza que necesitamos dentro del Congreso de la Nación. Y ese boca a boca y esa confianza es lo que yo logro generar con diputados como Pablo, donde tenemos charlas que sabemos que lo que él me dice cuando es, Angie, ojo con esto, pero es entre nosotros, tiene el mismo valor moral que cuando yo le digo, Pablo, dame una mano con esto, pero no sale de vos. Porque hasta que los espacios no están plenamente consolidados, la confianza es lo único que te garantiza que los que estamos vamos a seguir estando. Y esa es la garantía que el espacio interpartidario del agro va a seguir sumando cada vez más legisladores. Y que tener hoy como tenemos un 8% de legisladores de esos 60 de Unión por la Patria, a mí me garantiza que hasta quienes históricamente pueden haber estado más enfrentados con una idea de tener leyes de la agroindustria, hoy están convencidos que el camino es con menos impuestos, con menos derechos de exportación, con más previsibilidad y con más reglas claras. Entonces, mi respuesta a vos es ¿qué tiene que pasar en el espacio interpartidario? Lo que tiene que pasar es que nuestros actuales columnas fuertes, nuestros actuales verdaderos representantes de la agroindustria, muchos de ellos no tienen una maceta. Eso creo que no lo dije y es fundamental. El doctor Ricardo López Murphy, cuando habla, es parte del espacio interpartidario, él agarra y dice, contadora Naveira, yo no tengo una maceta, pero soy economista, sé de números, y sé que para el desarrollo de la Argentina que yo quiero, no es contra tal, es con todos. Yo me sumo y fue uno de los primeros en sumarse y hoy es una de las voces que más fomenta invitar a otros legisladores a trabajar en este espacio. Mi camino como presidente Barbechando está mucho más claro en ese aspecto, cómo seguir sumando legisladores, dándoles un espacio de confianza y profesionalismo, respetando las voces de todos y no permitiendo que nadie pueda hablar mal de otro espacio político cuando de lo que estamos hablando es del desarrollo de la agroindustria. Hay frases que están totalmente prohibidas en la Fundación Barbechando. Por eso me río, porque a veces uno ve, me río por no llorar, ¿no? Pero ve lo que pasa dentro del recinto de nuestro honorable Congreso de la Nación. Y cuando están en nuestras oficinas, Pablo es testigo, más de uno mira al otro y le dice, che, acá parecemos el Parlamento de Noruega. Yo no he visto una sola falta de respeto cuando estamos todos juntos. No he visto una sola agresión cuando estamos trabajando juntos. He visto más vehementes, he visto más caritas de dale, he visto algunos queriendo como generar más espacios de incomodidad, pero jamás una falta de respeto. Y ahora te respondo cortito en el desafío más grande que tenemos. En la propia ABI, Agroindustria, Retaguardia Técnica, instituciones del agro, el nombre que cada uno le quiera poner, no se encasillen. ¿Cómo logramos que en lugar de 10, ¿saben cuántas son en el Instituto Pensar Agro de Brasil? 58. Entre ellas, la CNA, es una única gremial en Brasilia. 5 millones de agremiados tiene. Es fuertísima. El Embrapa, la CNA, datos, 58 instituciones que puertas adentro se marcan la cancha, se ponen firmes cuando hay que ponerse, pero cuando le van a hablar a la política tienen una única mirada. Y todas las internas las trabajaron puertas adentro. Ese es mi gran desafío, seguir sumando instituciones, seguir sumando cadenas agroindustriales y seguir invitando a quienes hoy quizás no ven en este espacio un verdadero lugar para la propuesta de políticas públicas. Y el desafío es ese. Abramos nuestras puertas, no nos cerremos a nadie, pero
cada institución tiene su tiempo, como le dije recién a Rafa. Espero haberte contestado, Raúl. Continuamos en nuestro primer encuentro de este año con Antropoceno. Tenemos 5 personas en la lista para hacer las preguntas. El primero es Mariano Vinograd desde Mendoza. Mariano, ¿estás por allí? Aquí estoy. Bueno, Ángeles, gracias por acompañarnos en este día importante para nosotros porque varios estábamos padeciendo un síndrome de abstinencia de Antropoceno. De diciembre a abril se hizo realmente tan largo que nos generó controversias, nos generó casi diría un cisma. Muy recientemente tuvo Antropoceno la pérdida de varios miembros. Aparentemente digamos superficialmente era un debate entre los que veían el vaso medio lleno y vaso medio vacío. Parecía estar por ahí la cosa. Yo creo que era otro el problema. Te acabas de decir como un mérito que 8 diputados o el 8% de los diputados no sé cómo se llama ahora exactamente el entorno kirchnerista o peronista, Juntos por la Patria, algo así. Es Unión por la Patria. Unión por la Patria, eran parte de vuestro espacio y advertías que, bueno, hubo siempre en el kirchnerismo en los últimos 20 años una cierta conflictividad con la agenda agrobioindustrial. Muchos de nosotros votamos en segunda vuelta a Milei convencidos, ingenuamente convencidos de que ese ejecutivo antagónico con la agrobioindustria había terminado. De hecho, la elección de Fernando Vilella como secretario de Estado mucho antes de la de Caputo y de muchos otros así lo sugería, y percibimos que no así ha ocurrido, y eso ha generado que, por ejemplo, un servidor en una entrevista con Bindi haya sido titulado como el agrónomo que lo votó y que ahora está desencantado. Vos decías que las entidades gremiales tienen por foco dialogar con el Ejecutivo, mientras que Barbechando pone el foco en el Legislativo, y que esa es una diferencia. Algunos nos dicen, como decía el kirchnerismo, si esto no le gusta, ganen las próximas elecciones. La frase de Cristina, que parecería haber adoptado La Libertad Avanza. Ahora bien, ahí va la pregunta. La democracia tiene que ver no solo con las elecciones, sino con la Constitución y el presupuesto. El nombramiento de los jueces por decreto, que entiendo que hoy naufraga, y la ausencia de presupuesto por tercer año, demuestra lo no democrático que es este Ejecutivo y el ninguneo que le hace al Legislativo. Porque el nombramiento de los jueces y el presupuesto son temas que corresponden al Legislativo. Entonces ahí va mi pregunta. Cuando Barbechando decide trabajar con el Legislativo, ignoro cuál es el poder del Legislativo en Brasil, o en Uruguay, o donde fuere, o en Chile, que tal vez es muy superior. El Legislativo argentino tiene un problema, que es que el Ejecutivo no debate el presupuesto, lo cual es profundamente antidemocrático, y nombra jueces a como se le canta, lo que también es muy antidemocrático. Entonces, esta es una democracia que por un lado no tiene ningún expresidente preso o suicidado, pero tiene un desprecio por el presupuesto que realmente es sorprendente. ¿Qué podés decir? ¿Esto no indica que acá hay un problema con el legislativo? Lo primero, Mariano, para que les quede claro a todos, en lo que hace a Brasil, vos decís desconozco la fortaleza, el tener el 60% del Congreso forma parte del Frente Parlamentario Agropecuario. La respuesta que te doy es que no sale una sola ley en Brasil si el Frente Parlamentario no levanta la mano en un todo o en un % de sus miembros. Y segundo, toda propuesta que venga del Ejecutivo, acá en Argentina son decretos, en Brasil son medidas provisorias, tiene, y es la diferencia con los decretos acá, tiene un plazo en el cual el Congreso lo tiene que aceptar, receptar y aprobar, o receptar y rechazar. Y el Frente Parlamentario Agropecuario tiene tal fuerza que acepta lo que quiere y rechaza lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere? Lo que ayude a desarrollar Brasil. Todo lo que vaya en contra, la respuesta es no, y se le devuelve al Ejecutivo. Las diferencias en el funcionamiento de los poderes obviamente hace que ciertas cosas que ocurren en Brasil, sabemos que acá en Argentina no funcionan así. No voy a hablar yo de cómo funcionan los decretos estando Pablo, pero sabemos que acá en Argentina un decreto está vigente hasta tanto al menos una de las cámaras
decida o aprobarlo o el rechazo de las dos. Eso hace que el decreto 7023, que es realmente una estructura muy importante para el sostenimiento de esta mirada del gobierno, del Ejecutivo, ya fue rechazado por una Cámara y está pendiente de la posibilidad de que algún día, si se consigue el quórum, lo que quieren algunos es que se rechace también en diputados. Eso hace que nosotros, desde el lugar de la Fundación Barbechando, siempre vamos a trabajar en mostrar la importancia de que es el legislativo el que tiene que poner las políticas públicas, es el legislativo el que tiene que dar el horizonte de largo plazo y de credibilidad, previsibilidad y reglas claras. ¿Es un camino fácil? No. Sin duda, hoy no tenemos más un River Boca en lo que era quizás la escribanía de hace 4 años o 3 años. No digo siempre muchos años porque si no, enseguida algunos hacen cálculo y en qué gobierno caigo. Hoy lo que tenemos es un Congreso totalmente atomizado, en donde cada día se van dando subrupturas de lo que eran los históricos partidos políticos. Hoy son alianzas. Y ahí, Mariano, es donde yo veo la oportunidad. Y muchos van a decir, no, esta mujer tiene un nivel de expectativa, pero entiendan esto, yo hoy tengo un Congreso que según la agenda que le llevo, está dispuesto a hacer hasta un quiebre de bloques para acompañarlo. Y no es más, todos acompañan algo. Entonces nosotros tenemos que tener la inteligencia de llevar temas tales que cuando el Congreso los reciba, diga, che, para que esto sí lo tengo que acompañar. Y se dé media vuelta en su bloque, más allá de lo que diga el Ejecutivo, mi foco va a seguir siempre siendo el legislativo. Sin duda, tener un Ejecutivo que le gustan más enviar decretos que esperar a que el Congreso sesione es una contra, pero nosotros no tenemos que mirar eso como una limitante, sino, Mariano, cada vez tiene que ser más nuestro desafío. Y les voy a dar un solo ejemplo. Eliminación de los derechos de exportación. Todos saben que hoy está vigente el decreto 3825 del gobierno, que suspende de manera temporaria o genera una baja temporaria del 20% hasta el 30 de junio. ¿Sí? Del 20%. ¿Qué pasa después del 30 de junio? El 1 de julio, ¿qué va a pasar? Nosotros podemos quedarnos como una gran parte de muchas instituciones que dicen, che, quédense tranquilos porque a mí ya me dijo fulano, viste que todos son los mejores amigos del Triángulo, de Milei, de Karina, de Caputo, cuando hablan en distintos espacios. Que después del 1 de julio la idea es... Nosotros como verdaderos actores de la política no podemos permitir que sea un decreto o un poder ejecutivo el que tome una decisión de ese tipo. Señores, lo dice la Constitución Nacional. El único que puede gravar con impuestos, subir o bajar, es el Congreso de la Nación. Y dentro del Congreso, la Cámara de Diputados es la única que puede originar proyectos de ley de impuestos. Entonces, celebramos que hace 3 semanas el Congreso, su Cámara de Diputados, la Comisión de Agricultura, haya decidido poner sobre la mesa el tema de la eliminación de los derechos de exportación por ley. Tenemos claro el objetivo del gobierno y celebramos que haya ido a la baja en los impuestos, pero la previsibilidad y las reglas claras nos la va a dar nuestro Congreso de la Nación. Hace 3 semanas los diputados se reunieron y vieron los 7 proyectos que hay hoy en el Congreso con estado parlamentario y les cuento como una novedad para quienes están acá en Antropoceno, que ahora han convocado a las instituciones del agro para que vayamos la semana que viene a la Comisión de Agricultura a dar nuestra mirada sobre los proyectos que hay para eliminar los derechos de exportación. El Congreso va a seguir su camino. El convencimiento de que tiene que ser por ley está. Y nuestra habilidad tiene que ser mostrarle al Poder Ejecutivo que el camino es este y que acá no hay nadie poniendo en riesgo un déficit o un superávit. Tenemos que mostrar con datos y con números que por cada punto que bajan los derechos de exportación, mejoran las condiciones para poder seguir sembrando. Aumenta la recaudación del impuesto a las ganancias, del IVA, débitos y créditos. Y si vamos a las provincias, ingresos brutos, tasas, lo que las provincias cobran. Gana. Esa tiene que ser nuestra habilidad. Entonces, Mariano, para hacerla corta, no solo
sí, soy totalmente anuente y me doy cuenta que tenemos un ejecutivo que se siente más cómodo, que se siente mucho más cómodo con los decretos. No creo tampoco que sea muy distinto a otros tantos ejecutivos de tantos años para atrás. La diferencia es que hoy tenemos un Congreso que quiere acompañar las leyes del agro y esa es la oportunidad que nosotros vamos a seguir buscando. Angie, tenemos 6 personas en lista y queremos darle mucho ritmo a esto, así que le pedimos a todos, por favor, brevedad en las preguntas. Julián es el próximo. Julián, te escuchamos. Hola Angie, buenas tardes. Mi nombre es Julián Clusellas. Yo soy productor de las economías regionales, regante electrodependiente y presidente o vicepresidente de la Federación Olivícola Argentina. La verdad que me ilusiona muchísimo todo lo que estás haciendo y me da ganas de poder enganchar la cadena de las agroproducciones, de las economías regionales electrodependientes en lo que están haciendo ustedes. Veo que tienen poca participación las economías como las nuestras y me parece que lo que estás haciendo vos es lo que hay que hacer. Nosotros lo intentamos hacer, presentamos hace 3 años una ley de regantes electrodependientes porque como no tenemos derecho de exportación, no tenemos muchas cosas que puedan sacar, hoy la única manera de sobrevivir, si que queremos sobrevivir, es que nos den condiciones para reconvertir nuestro riego que se ha hecho inviable con las tarifas actuales a energía renovable. Así que, nada, me gustaría saber qué opinás de estas economías que no las veo sumadas a Barbechando, si crees que hay lugar para que nos sumemos y si se puede hacer algo con este tema de cómo dar una mano a las pymes antes que nos quedemos sin pymes, de las economías electrodependientes. Muchísimas gracias, Julián. Lo primero que te respondo es que sin duda alguna en la Fundación Barbechando hay lugar para absolutamente todos los que persigan el bien común, el desarrollo de la Argentina, de la producción que sea. Te voy a contestar con un solo ejemplo. Nosotros dentro de los programas que tenemos en la Fundación Barbechando tenemos los productores al Congreso de la Nación e invitamos, acá veo muchas caras amigas que fueron parte de toda nuestra historia, nuestro inicio en Barbechando, y nos lo llevamos a los despachos de los legisladores cuando vamos a hablar, para que yo esté hablando con un diputado de Córdoba, y sé que dentro de Córdoba es de la zona cercana a Piquillín, le voy a llevar a uno de los productores de Barbechando que es de Piquillín, porque ahí ya logro, les aseguro, romper la mitad de las barreras cuando se sientan el político que no le quiere hablar al campo o el productor que no se siente que le tiene que hablar a la política, porque eso pasa. Y así, ese es un programa. Y el otro, invitamos a los legisladores al campo. ¿Cómo puede ser que un legislador pueda aprobar una ley, por ejemplo, para promover o no los equipos de riego, si nunca en su vida vio un equipo de riego? Si no entiende la importancia o la diferencia de una producción en Córdoba sobre riego de una producción de secano. ¿Cómo podemos pretender que sepan qué es lo que tienen que acompañar como ley? Entonces, nuestro segundo programa es el Congreso al Campo. Y así, hace 4 semanas, llevamos a 10 legisladores a Piquillín, Córdoba, a hablar de agricultura de precisión, a mostrarle el funcionamiento en vivo de los equipos de riego y maquinaria. Eso terminó en que un diputado de Córdoba, Oscar Agós Carreño, de Encuentro Federal, vio cómo estaba un maíz hecho sobre tierra no regada, ver un maíz regado, y dijo, pero es que no puede ser que no exista una ley por la que podamos entender que regar es una prioridad en la Argentina, cuidando el agua, cuidando la naturaleza, toda esa parte denla por sentado. Él hoy está trabajando en presentar un proyecto de ley que quiere conseguir la firma y el acompañamiento de todo, por supuesto, su espacio, Encuentro Federal, que para quienes no saben es el que está liderado por Miguel Ángel Pichetto. A partir de ahí sociabilizarlo al resto de los legisladores del espacio del agro para poder terminar cuando esté madura y lista en una ley que nos permita desarrollar e invertir más riego en la República Argentina. Ese es el ejemplo que tenemos para contarles. Eso es primera mano, entender cómo despierto la necesidad. Y no es que cuestiono lo que hayan hecho otras instituciones antes, es que si vamos de a uno, el legislador tiene 200 temas en la cabeza.
Entonces no le va a dar prioridad a aquello que no ve como una voz más ampliada que se lo va a proponer. Así que lo que te propongo es que después por privado pidas, por supuesto, mi número. Te voy a invitar a que vengas a Barbechando y te voy a pedir que nos ayudes a mejorar todavía más ese proyecto de ley con todo lo que puedan necesitar como electrodependientes. Desde ya que sí, gracias. El proyecto, gracias a vos, el proyecto tiene estado parlamentario. Listo. Mucho más fácil todavía. Muy bien, vamos a Hugo Flombaum. Hugo, rapidito. Abrí tu micrófono. No te escuchamos, Hugo. Digo que voy a ser muy rápido porque no puedo hablar muchas más cosas de las que dice la presidenta, porque si no, a ver si todavía me retan. No, creo que Julián me sacó gran parte de lo que yo quería decir, porque lo dijo de la mejor manera. Yo creo que acá, ya saben, en el chat, cada 15 días, insisto a todos, por favor, ingresen a Barbechando, por favor, ingresen a Barbechando. Es mi súplica, porque estoy seguro que es un espacio que tiene mucho que ver con el futuro de la Argentina. Angie está cansada de escuchar que yo lo diga. La única cosa que le voy a preguntar es, Angie, ¿cuándo las provincias, cuándo los municipios? Porque también hay consejos deliberantes y legislaturas. Ella sabe que hay una preocupación mía, que es que si el tronco va muy arriba y no hay raíces, la cosa no se complica. Y acá el tema es que las raíces para mí son los consejos deliberantes, son las legislaturas provinciales, porque de ahí saldrán los próximos diputados y todo va a ser mucho más fácil en el futuro. Creo que hay que hacer un trabajo de zapa en cada uno de esos sectores, porque ahí también se juega mucho de la plata de los productores a través de las tasas, de los impuestos, de los caminos y de los ingresos brutos, y etcétera, etcétera, etcétera. Nada más. Es eso. Muy bien. Gracias, Hugo, querido. Gracias por darme el pie a contarles que, por un lado, todo esto que yo les estoy contando de Barbechando en el Congreso de la Nación, nosotros tenemos instaurado un sistema de trabajo en los nodos. Nodos son el mismo trabajo que hace la Fundación Barbechando a nivel provincial. Tenemos activo el nodo Córdoba, con más de 80 barbechantes en el grupo, el nodo Santa Fe, con más de 30 barbechantes en el grupo, el nodo Buenos Aires, que realmente nos cuesta muchísimo el poder generarle empuje, porque la legislatura de la provincia de Buenos Aires es verdaderamente un desafío, y ahí nos apalancamos mucho en el trabajo con Carvap, porque Nacho Kovaski, su presidente, tiene una presencia muy fuerte en la legislatura de la provincia. Entonces lo que hacemos es pimponear los temas y trabajamos juntos para que nuestra voz, como Barbechando, también esté presente en la legislatura. Y acabamos de anunciar que estamos haciendo el lanzamiento del nodo Entre Ríos. ¿Qué hace el nodo? El mismo trabajo que hacemos acá en la legislatura de la provincia de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos. Y lo que vamos a trabajar ahí durante el año 25 es una agenda que abarque los 3-4 temas prioritarios que surgen de nuestra base de barbechantes y nos llevan. Un ejemplo solo y cortito para contestar. Impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. Presupuesto 2025. Las legislaturas estaban acostumbradas a que las cosas pasen por un tubo. Y entran y se aprueban y ya está. Bueno, ambos gobernadores tuvieron una sorpresa en lo que al impuesto inmobiliario se refería. Tuvieron una batalla presentada por muchas instituciones, Barbechando una de ellas. Le fuimos a decir al ministro Buzo de la producción de Córdoba que no podíamos tener un aumento del 200% del impuesto inmobiliario cuando el producto promedio de venta, porque ellos hacen ese número, ya sea agricultura, ganadería, frutícola, la producción que sea, no había tenido incrementos que no llegaban ni al 30%. Yo no puedo seguir presionando a la producción cuando la seca, que es la catástrofe climática, y los precios internacionales estaban destruyendo las producciones. Y lo mismo en el gobierno del gobernador Kicillof. Resultado, en el caso de la provincia de Buenos Aires, se logró frenar ese aumento que se pretendía hacer a la primera cuota del inmobiliario, que vencía en marzo. Tan es así que no venció en marzo y se pasó a abril, y tan es así que se siguió prorrogando y todavía no se sabe cuál va a ser el monto, porque se está presionando mucho para que no pueda exceder lo que tiene por delegación de presupuesto, porque tampoco se le aprobó el presupuesto. Y en Córdoba,
pasó algo parecido y de alguna manera el gobierno tuvo que dar para atrás algunos aumentos para que el inmobiliario estuviera más acorde a lo que había ocurrido a nivel inflacionario a nivel país. Con lo cual, acá lo que les quiero contestar es la importancia de estar. Ahora, Barbechando solo no puede. Estos 4 nodos nos insumen muchísimo tiempo y somos 560 barbechantes. No tenemos tanta masa crítica. Pero cada uno de ustedes, desde su lugar de productores, quienes son productores, o de empresas de la agroindustria, quienes son, tienen la obligación de estar codo a codo con su consejo deliberante. A quienes somos del interior y a quienes laburamos con el interior, yo les digo a mis amigos, a mis clientes, a los productores, tómate media hora por semana cuando vas al pueblo a hacer cosas para acercarte a la legislatura a tomar un mate con tu intendente, con el consejo deliberante. Llévale propuestas. Mostrale que no estás solo para quejarte cuando te aumentan la tasa, que estás también para ser parte de las decisiones. Y ahí es donde se va a conseguir lo que dice Hugo, que ese semillero tenga cada vez gente más comprometida. Así que gracias, Hugo, por darme pie, porque a veces en la velocidad con la que hablo me olvido lo más importante que son nuestros nodos. Parece que estuviéramos siguiendo un libreto, Ángeles, porque ahora la palabra la va a tener desde Diamante, Entre Ríos, José Luis Mostafa, que está muy conectado con su ciudad. Turco, adelante. Hola, gente. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es José Luis Mostafa, soy ingeniero agrónomo, he sido funcionario político, fui concejal acá en mi ciudad, tengo cargo político también. Ángeles, respecto a tu trabajo desde la Fundación, que es justamente generar mucha información, yo permanentemente estoy en contacto con Atilio Benedetti por temas referidos a la Comisión de Agricultura, te quería consultar algo que para mí es, como profesional lo viví como álgido y hasta urticante, es cómo te llevas con el marketing político. ¿Y por qué hago esta pregunta? Para el marketing político, un lugar de encuentro es mala palabra. El principio de la política dice que sos oficialismo o sos oposición. Y no existe otra cosa. Lo del medio es mala palabra para cualquier analista político y para cualquier asesor de todos estos asesores que vemos que permanentemente están guiando las decisiones de quienes están en el poder. Lo otro es respecto al tema de la generación del lobby a partir del marketing político. Nosotros lo sufrimos en Entre Ríos con la ley de plaguicidas. Teníamos una ley de plaguicidas que cumplió con todas las etapas, pasó por la legislatura, se aprobó, pero el lobby que hizo el marketing político la hizo caer ante la justicia. Y hoy tenemos desparramados en toda la provincia cantidad de amparos ambientales y un problema que realmente cada día, a mi criterio, es más grave. Y el otro tema es el tema de cómo ver la generación de poder, porque creo que ahí está el punto importante, y voy a hacerme eco de lo que dijo Hugo hace un momento, de la generación de bases. Yo creo que volvemos a la base y volvemos a ese punto. Yo cuando estuve como concejal en mi ciudad, realmente pasé momentos horribles, donde hasta CMER, que es la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, cuando quería en su momento propiciar la prohibición del glifosato y quería llevar todas las escuelas a una plaza y hacer toda una concentración para sacar ordenanzas totalmente en contra de la producción. Entonces, creo que ahí me parece que, por un lado, quería consultarte cómo ves el tema y cómo te llevas con el marketing político, pero por otro lado, cómo ves la posibilidad de los nodos como generadores de poder para ser más influenciadores y sobre todo tener una presión mucho más fuerte, porque después vienen los años electorales y la levantada de mano depende de un montón de cosas. Y muchas veces, por más que sea políticamente correcto, terminan haciéndolo políticamente conveniente y nos quedamos esperando las decisiones correctas. Esa era la pregunta que quería hacer. Gracias, José Luis. Bueno, ya te tomo nota para que nos des una mano con nuestro nodo de Entre Ríos. Yo me estoy yendo a Entre Ríos, ahora no me acuerdo si era junio o julio, así que ya te comprometo para que nos ayudes, sin duda. Con gusto, ¿eh? Empiezo con la segunda parte, que sin duda para mí es la más fácil, que yo no tengo ninguna duda que nuestros nodos van a tener como función principal
el ayudar a mostrar de una manera clara, concisa y con datos toda esa información que necesitan los legisladores para contrarrestar, como bien me decís vos, que es más fácil hablar y decir tal cosa es un agrotóxico que salir a mostrar la inocuidad y las buenas prácticas con las que trabajamos los productores. El trabajo lo tenemos que hacer cada uno desde nuestro lugar. Tenemos que ser responsables, porque somos productores responsables, a pesar de que, por supuesto, como en todo, tenés los que se mandan sus macanas, para ellos la ley, pero para el resto tenemos que aprender a trabajar tranqueras afuera. Muchas veces esa es mi primera invitación cuando voy a un grupo CREA, donde me dicen, contanos qué haces. Lo primero que hago es decirles que los felicito por cómo laburan y producen. Lo segundo es que los invito a abrir la tranquera y salir. Si nosotros entendemos la importancia de llevar toda esa información a los consejos deliberantes, junto con, estamos haciendo un gran trabajo con el procurador, se me fue el nombre, por favor, que está a cargo de todo lo que es el jefe de todos los fiscales de la provincia de Buenos Aires. García. De la provincia de Buenos Aires. Ya me va a venir. Conte Gran. Gracias, Hugo. Bueno, con él nos reunimos a fin de año y nos pidió que lo ayudemos a armar espacios que le permita a los fiscales capacitarse en el tema de delitos rurales. Porque no saben y porque no tienen por qué saber. Entonces, cuando tengamos lugar en la agenda, una vez que pase la segunda cumbre, vamos a dedicar parte del tiempo de nuestros barbechantes y los vamos a estar convocando para que ayuden a capacitar a los fiscales en todo lo que son delitos rurales. De la misma manera que tenemos que trabajar, y en eso CREA, APRESID y muchas instituciones hicieron un enorme trabajo, en también darle información a los jueces, que son los que después terminan sacando medidas cautelares que son totalmente inaplicables y tiran 1.500 metros como quien tira 100 porque algo hay que decir. La responsabilidad es nuestra, porque no hemos sabido estar a la altura de lo que tenemos que enseñar. Y una vez más, la invitación es, salgamos de las tranqueras y seamos parte de ese cambio. La segunda respuesta te dije que era más fácil. La primera, a mí me pasa algo muy fácil, José Luis, y quizás es demasiado simplista. Y lo juro por mis hijos lo que te voy a decir. Yo a veces me siento con un diputado, Pablo Servi, Oscar Agoscarreño, Ariel Rauschenberg, y tengo que pensar 3 veces antes de sentarme de qué partido es porque me olvido. Yo no los tengo incorporados como representantes de un partido político. Yo ya los incorporé a mi espacio como aquellos que me van a ayudar a defender la agenda del agro. Y recién me entero, cuando voy laburando durante un rato, con que a veces se miran entre dos y me dicen, no, lo que pasa es que yo con este hace 2 años me maté adentro del Congreso porque pero ya está, ya nos pusimos de acuerdo. Entonces, cuando vos me hablás del River Boca, del oficialismo, de la oposición, te lo digo en serio, me cuesta a veces saber si lo que tengo enfrente era cuándo oposición de qué y a quién. Yo hoy los veo a todos como los que nos acompañan en la agenda. Y es cierto que vos lo llamás marketing político. Yo más bien le diría a todos aquellos que hacen de una agenda que nos quieren pasar por arriba la producción con una agenda que es como más amiga de la sociedad o como que cae más simpática o no sé cuál sería el título que habría que ponerle correctamente. Bueno, a eso, que es lo que yo, con todo respeto, lo llamo un relato sin fundamento, lo desarmo con datos y lo desarmo invitándolos a ser parte de lo que nosotros les queremos proponer. Y así nos pasó con la ley de humedales. Muchos de ustedes saben qué pasó con la ley de humedales hace un par de años. No fue una institución o 2 o 3 las que lograron que se archivara un proyecto nefasto. Fuimos un montón de instituciones invitando también a los principales apoyadores de esa ley a mostrarles que si salía la ley, la provincia de Corrientes dejaba de producir terneros, porque todo era un humedal. Muchas veces se legisla sin saber o se pretende legislar sin saber. Y ahí la diferencia la hacemos cada uno de nosotros llevando información y ayudando a desarmar ciertas historias. No sé si te contesté porque yo no creo tanto en ese marketing o River Boca, pero espero haber estado a la altura. No, perfecto, se entendió perfecto. Lo que sí, hay muchos asesores, Ángeles, que se dedican a buscar dónde está el enemigo, porque crear el enemigo es generar el folclore político y es la forma de crear poder. Entonces,
es realmente, te lo digo porque yo tenía gente que se sentaba al lado mío y me decía, tenés que matarlo a fulano de tal, tenés que salir a pegarle, y así es, y ese marketing político, yo creo que es lo que ha hecho que muchas veces las grandes decisiones que se tienen que tomar no se toman. ¿Por qué? Porque en política quedar bien con todo el mundo es justamente es la mejor forma de quedar mal con todos. O sea, no se puede, en política nunca se va a quedar bien con todos, siempre alguien va a quedar directamente a espaldas o no beneficiado totalmente con una decisión política, pero hay que tomar la decisión política correcta. Y eso es lo que yo veo. El marketing político lo que ha hecho es frenar las grandes decisiones del país. Muy bien, Ángeles, Gracias. toma nota, en Diamante tenés al Turco para charlar. Ah, mirá. Perfecto, Mirá mi papelito. después te paso los datos. Lisandro Abril, adelante, Lisandro. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ángeles, por tu contagiante visión, pasión, inteligencia emocional para crear consensos, que es una cuestión tan escasa en la Argentina. Así que he disfrutado mucho de todas tus intervenciones. Yo soy Lisandro Abril, yo soy un converso a la bioeconomía de la mano de Fernando Vilela, de Pedro Viñó, de Pilu Giraudi y de Roberto Bizán, que en los últimos años hemos trabajado mucho interactuando en espacios como este. Yo vengo de la tecnología, vengo de otro mundo. O sea que en tu semántica soy algo así como un barbechante en potencia sin maceta. Pero soy un convencido que el futuro argentino, porque siempre mi tema fue el desarrollo económico, fui subsecretario de Comercio Exterior de la Nación, presidente Alfonsín, o sea que trabajé para eso, trabajé para el progreso y el desarrollo humano argentino. Dentro de los 5 pilares pasa sustancialmente, crucialmente, por la fusión de la bioeconomía del conocimiento, llamarlo agrobioindustria, economía del conocimiento. Porque por eso yo con mucho respeto escucho hablar del campo, pero es que si yo le digo a Paolo Roca que lo que tiene es una herrería, me mata. Y si le digo a un tipo de la inteligencia artificial que él trabaja con computadoras, me dice, no entendés nada de lo que estoy haciendo. Es decir, esta cuestión de la economía de producción con la producción agrobioindustrial es por donde pasa, creo yo, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Sí. Es por donde pasa el futuro, porque con todo respeto por la minería y el petróleo, pero no generan la capilaridad de empleo que genera la bioagroindustria y la distribución federal y territorial que genera la bioagroindustria. Cosa que hemos hablado mucho con muchos de los que están acá presentes, amigos también. Dicho esto, para mí el desafío fundamental es cómo Ángeles Naveira enamora al electorado argentino. Porque con el discurso del campo, o con el discurso de la industria, o con el discurso sectorial, no enamoro ni como contenido ni como mensaje. Y es aquí donde yo creo que hay una gran oportunidad de incorporar a tus constituyentes embarbechando a los jóvenes de las ACTECs, porque hasta ahora mucho de la innovación que hemos visto, y me corrige Roberto Bizán, en todo caso, o Fernando, que entiende mucho más que yo de todo esto, ha sido un poco exógeno al productor. Te traigo la semilla, tenés que hacer así, te traigo el tractor, tenés que hacer... Pero las ACTECs son los productores argentinos hipercapacitados, calificados, que estudiaron, que dentro de la tranquera están haciendo innovación satelital. Y es ahí donde hay un potencial enorme, donde Argentina, tal como fue Víctor Trucco con la siembra directa, para adentro está innovando. Y esto estoy convencido que permite un contacto comunicacional con los jóvenes para mostrarles que el mejor futuro argentino pasa por las tecnologías aplicadas a la agrobioindustria, más que por trabajar en marketing digital en el AMBA. Por eso, si éramos muchos y parió la gata,
quizás en el Barbechando tecnológico vas a encontrar posibilidad de una cantidad de gente ávida de conectar y hacer pilotos, prototipos, punto 1. Punto 2. Mal que te pese, vas a tener que incorporar otros temas externos, creo yo, a tu agenda, y me refiero a la política exterior. Porque si no te vas a enterar por el diario que te pusieron un arancel del 10% a tal cosa, o que el Mercosur tal otra, o lo que me pasó a mí, que convencido por Fernando Virilio y compañía, yo dije, bueno, hay que regar 7 millones de hectáreas en Argentina. Bueno, si vos querés regar 7 millones de hectáreas en Argentina, según que estén en Río Negro o en la zona núcleo, o vas a estar teniendo que invertir entre 2.500, 3.000 y 5.000 dólares por hectárea. Eso se llama 21.000 millones de dólares. No está la plata en la Argentina en el flujo de caja del productor que llamamos agropecuario para invertir 2, 3.000 dólares por hectárea. Eso tiene que estar financiado a largo plazo. Con lo cual, la ley tuya de riego va a quedar en el estante si vos no resuelves el tema del financiamiento. Como yo me dediqué a ver cómo resolver el tema del financiamiento, descubrí que toda la plata para eso está en Saudi Arabia y en Emiratos Árabes. No está ni en los Estados Unidos, ni en el Banco Mundial, ni en el BID, ni en el Productor Agropecuario, ni en el Banco Nación, está ahí. ¿Por qué? Porque esa gente compra seguridad alimentaria y están dispuestos a venir aquí con todo y a invertir todo lo que haga falta, tal como lo están haciendo en Brasil. Pero alguien que es muy importante al nivel del liderazgo político argentino, como el presidente de la Nación, no diferencia a un sunita de un chiita, con lo cual tenemos el problema de que entonces cuando vino aquí la gente que estaba dispuesta a financiar, le cancelaron el almuerzo a Fernando Vilela y a los 3 gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos porque venía de Saudi Arabia o porque tenía un problema con el déficit fiscal y el Toto Caputo dijo se cancelan estas reuniones. Es decir, si vos no te metés con la política exterior para que el discurso y el interés de Argentina esté como países de este tipo van a ser la Inglaterra que financió la infraestructura, que construyó los ferrocarriles, que construyó los puertos y que integró a Argentina al mundo como proveedora de alimentos de trigo y carne a principios del siglo XX, y eso fue uno de los aspectos claves del desarrollo argentino, no estás entendiendo cómo funciona el mundo hoy. ¿Dónde está la plata? ¿Quién está dispuesto a invertir y a comprar seguridad alimentaria? Porque si eso no está, se cae la monarquía. Resumen, traer a los jóvenes, enamorar al electorado y conseguir el financiamiento. Perfecto. Gracias, Ángeles, Lisandro. nos quedan 10 minutitos más o menos, así que le vamos a dar paso a los últimos oradores y cerramos la lista. Lo tenemos a Pablo Servi, que lo nombraste muchas veces hoy, y aquí está la palabra de Pablo. Bueno, gracias Ángeles por tener en cuenta, y la verdad que es un gusto trabajar con Barbechando, con Ángeles. Yo lo vengo haciendo desde CAFI. En el 2017 conseguimos la ley de emergencia frutícola, que fueron dos leyes que salieron para el agro, y tuvimos el apoyo, el seguimiento y monitoreo continuo de Barbechando, que realmente fue importante. Y yo siempre resalto que en esa instancia logramos esa ley porque estaban de acuerdo las 2 provincias que tienen la producción frutícola, básicamente, las cámaras de exportadores, las cámaras de productores, las cámaras de la industria, y se logró el consenso con el gobierno nacional, ¿no? Y eso es un poco lo que veo que el gran trabajo que está haciendo Ángeles de dejar de lado los personalismos y los carteles. Muy recientemente pasó la ley de agrobioeconomía, se cayó básicamente por quienes eran los que lo motorizaban, ¿no? Una cuestión de carteles o de vedettes casi, ¿no? Entonces creo que tenemos que trabajar en este sentido. Ustedes acá hay muchos referentes y que tienen llegadas a distintas instituciones. Creo que hay mucho para hacer, veía que hay muchos pedidos, muchas cosas para meterse, pero creo que lo que tendríamos que hacer es concentrarnos en 1 o 2 cosas y que salgan, y a partir de ahí creo que se va a ir pudiendo trabajar mejor. Ahora está hablando del tema de retenciones, se abrió el diálogo, a pesar de que este gobierno por ahí se hacen planteos de que no hay posibilidad de diálogo. Está habiendo una instancia de poder dar ese tipo de discusiones, pero creo que es importante ese trabajo, ¿no? De gestionar y generar un cierto consenso
dejar de lado, así como Ángeles, yo lo veo continuamente, que ella no pone el personalismo o quién lo hace las cosas, sino que lo importante es lo que se haga, que el resto de las instituciones también lo vean de esa manera y podamos avanzar, porque cuando hablamos de retenciones, pareciera que todo el campo está alineado en eso, pero después aparece el que produce carne que dice no, me va a aumentar el valor del alimento, o el otro que empieza a poner trabas, y ahí es donde vemos los problemas sobre todo el sector, y por ahí se hablaba antes de cómo generar consensos, es uno de los problemas que no tenemos lobby, o un lobby claro que tenga posturas claras, ¿no? Uno lo ve al sector hidrocarburífero, que por ahí en este grupo es bastante criticado, pero ellos vienen claritos, te traen los 2 o 3 puntos que necesitan y te los dicen y están de acuerdo todo el sector, se pelean afuera, pero vienen con las cosas resueltas, o algún otro sector, ¿no? Entonces, creo que es importante, como digo, muchos de los de acá tienen llegadas a instituciones, y más allá de los cuestionamientos políticos, lo que uno pueda tener hacia este gobierno, que quizás las formas no son las mejores, creo que se están haciendo cambios importantes y que en Argentina un cambio de rumbo como este no veíamos hace tiempo, y creo que le quedan todavía 3 años para cumplir su mandato. Habría que buscar cómo hacemos desde adentro y desde las instituciones, que en la democracia son tan importantes como los 3 poderes de gobierno, las instituciones y la institucionalidad privada. Creo que hace también a que esto se pueda llevar adelante. Pero más que nada resaltar el trabajo de Ángeles, agradecido por este encuentro, y bueno, creo que los que estamos acá tendríamos que también poder colaborar en que podamos avanzar en estos consensos. Muy bien, gracias, Pablo. Le damos la palabra a Alex Daciano. Alex, ¿estás por allí? Abrí tu micrófono. Ahí está. Buenas tardes, mil gracias a todos por la invitación, y a Ángeles porque me ha insuflado esperanza. Soy una persona catalogado como hipercrítico, tengo que poner un sobresaliente 10. Es la primera vez en muchísimo tiempo que estoy escuchando de política y no de politiquería barata. Creo que hay una diferencia total hay una desconexión total entre lo que estamos viviendo y lo que es la alta política, y acá estamos hablando de la con mayúsculas. Dicho esto, y en carácter desde ya a disposición de Gorbechando para lo que pueda yo servir, voy a hacer una sola observación, que es que la imagen que está trasuntando Barbechando es cada persona Barbechando se la asocia no con una suprapartidario, sino con un partido o una posición política. Sería deseable que cuando hablan de Barbechando no mezclen su posición partidaria con, porque si no, automáticamente se invalida, es como que se contamina como si fuera un conflicto de interés. Bueno, hay una parte que dijo Lisandro, que me parece formidable lo que dijo, y hay otra segunda, que es que no hicimos demasiado hincapié en la parte de educación, que me parece que es muy importante, y sí, muchas veces han mencionado algo que es fundamental, que es la previsibilidad. Si no tenemos previsibilidad, estamos al horno con papas. Y si no tenemos políticas de Estado, que son las políticas, lo demás es cotillón. Voy a ser muy, muy breve. Bueno, agradecer a Ángeles, he aprendido un montón con ella. Quiero destacar que todos han tenido colaboraciones muy, muy buenas, con lo cual hace que todos aprendamos más. Voy a coincidir con lo que dijo Lisandro con respecto a el tema de relaciones internacionales, no solamente para buscar inversiones con respecto al riego, sino hay que buscar, lo vengo diciendo hace mucho, nuevos mercados de exportación. Coincido también con lo que dice Alex, que no hay que dejar interferir la política partidaria dentro de las organizaciones, y en la educación es fundamental. Y lo que yo veo de afuera, mirándome el otro foco a todo el grupo Barbechando, y a todas las organizaciones que nombró Ángeles, es que están educando y trabajando muy bien intrasector
agroindustrial, pero no se está dando, y con los legisladores, fundamentalmente con los legisladores, como dijo Ángeles, pero yo creo que hay que instalar este tipo de agenda en la opinión pública, aprovechando a los comunicadores sociales, que tienen muy buenos en el sector agroindustrial, pero ese tipo de comunicaciones intragrupo y no hacia la comunidad toda. Bueno, Angie, cerramos este primer encuentro. Hace un comentario y cerramos. Minuto de cierre. Grupo de Educación en Barbechando, estamos haciendo un trabajo infernal. Hemos logrado llegar al INTI, el Instituto Nacional de Tecnología. Estamos trabajando con ellos, con Argentinos por la Educación, y por primera vez logramos armar un programa con más de 20 instituciones, Aula Presid, instituciones de primer nivel, y vamos a tener novedades a partir de la primera mitad del año. Hasta el Comité Olímpico está trabajando con nosotros para, a través del deporte, mostrar la importancia de la educación. A veces en estos tiempos tan cortos, lo más importante, lamentablemente, me olvido de ponerlo en primera línea. Segundo, hablar de lo internacional para nosotros es fundamental. Mi objetivo es el legislativo. 2 espacios de trabajo constante de Fundación Barbechando son la Secretaría de Agricultura y nuestra Cancillería. Tenemos diálogo constante con nuestra Cancillería para entender hacia dónde vamos, cuál es la mirada política internacional del gobierno y cómo seguir el trabajo de la apertura de los mercados. Y para terminar, el agradecimiento enorme a todo Antropoceno, porque estos lugares de debate, aunque a veces se ponen un poquito fuertes por la propia convicción de muchos, les aseguro que para las personas que no tenemos tanto pensamiento crítico como soy yo, me han ayudado muchísimo a encontrar a veces puntos medios en donde uno tiende a irse muy hacia un lado o hacia el otro. No aflojen, por favor, aunque haya momentos difíciles. Se los dice quien hoy está a cargo de la Fundación Barbechando, y hubo momentos en que no teníamos el apoyo suficiente ni siquiera para acompañarlo a Pablo en un proyecto que había que acompañar. Nunca bajamos los brazos. Siempre pusimos la Argentina adelante y los invito a que con ese desafío sigamos con la misma fuerza de siempre. Gracias, gracias, gracias. Ángeles, ¿querés pasar el aviso parroquial del próximo encuentro sudamericano, que creo que quedó ahí interesante? Segunda cumbre sudamericana agroglobal. Les conté que a Brasilia nos fuimos con 23 diputados y senadores, más 27 personas de la ABI, en total 50. Nos fuimos a Brasilia, todo pagado por los productores de Barbechando. Todo. Financiamos cada peso de ese viaje para conocer el frente parlamentario. Ahora, el 24 de abril, se va a llevar a cabo acá, en la Argentina, la segunda cumbre sudamericana agroglobal. El Congreso de la Nación nos abre las puertas y vamos a recibir a 150 personas, entre diputados, senadores de todos los países: Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Colombia y Perú, para durante 2 días romperles la cabeza a nuestros legisladores de la importancia de políticas públicas regionales. Somos una región de paz, somos una región que produce bioeconomía desde que se levanta hasta que se acuesta, y tenemos la capacidad tecnológica para producir toda esa biomasa y transformarla. Imagínense, si el mundo logra descubrir nuestra potencia, no tenemos límite. A eso nos vamos a dedicar el 23 y el 24 de abril, el 23 en distintas recorridas que vamos a hacer, y el 24 en el Parlamento, en el Salón de Pasos Perdidos. La primera vez que un evento de este nivel de la agroindustria se hace adentro del Congreso de la Nación. Gracias, Ángeles. Ha sido nuestra madrina de este nuevo ciclo. Y ponemos entonces punto final a este primer encuentro en la 5ª temporada de Antropoceno, para que ustedes puedan revivirlo nuevamente en Antropoceno en YouTube y Antropoceno Podcast. Buenas noches, nos vemos la semana que viene aquí en Antropoceno. Gracias a todos.